Gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiar todos juntos la palabra de Dios. Y el estudio de hoy tiene como objetivo no hacer tropezar, perdonar, crecer en nuestra fe y servir a Dios con fidelidad. La semana pasada vimos Lucas 16 y en esta enseñanza el Señor Jesucristo nos mostró lo que sucede cuando una persona muere. Si esta persona muere justificada por su fe en el Señor Jesucristo, vimos que el mendigo Lázaro fue al seno de Abraham, a un lugar de paz, a un lugar de consuelo. Y también vimos a otra persona que era un rico, el cual murió en sus pecados y esta persona fue un lugar terrible que la Biblia lo nombra como el infierno. Y gracias a Dios, el Señor Jesucristo con su sacrificio, Él pagó la deuda de pecado y Él con su sacrificio abrió las puertas del cielo. Él es el camino por medio de quien podemos nosotros llegar al cielo. Y ahora los justos ya no van a este lugar, al seno de Abraham, ahora van al cielo mismo, a la presencia de nuestro Dios. Y ahora vamos a ver en el capítulo 17 de Lucas, ya como creyentes y mientras estamos aquí en la tierra esperando ese día en que vayamos al cielo a la presencia de Dios, mientras estamos en esta tierra, ¿cómo debemos de vivir como hijos de Dios, como hermanos en Cristo? ¿Cómo debemos de vivir? Y el Señor Jesucristo nos da una enseñanza en el capítulo 17 que ahora vamos a ver. Y los invito a orar antes de iniciar con el estudio para pedir la dirección de Dios en este tiempo. Señor, damos gracias por tu palabra y gracias también por este tiempo que vamos a estudiarla. Pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros, habla a nuestros corazones y permite, Dios, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos para poder entender, Señor, y apropiarnos de tu palabra, para poderla llevar a la práctica en nuestras vidas y dar testimonio de que somos tus hijos. Bendice este estudio, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, háblanos en este día, Señor, lo pedimos en Cristo, amén. Vamos a iniciar leyendo Lucas 17 y vamos a leer versículos 1 al 10. En estos 10 versículos el Señor nos deja 4 enseñanzas y vamos a ver cada una de estas 4 enseñanzas como que nos deja el Señor Jesucristo como creyentes y cómo debemos nosotros de vivir, las cosas que debemos evitar y las cosas que debemos buscar. Vamos a leer Lucas 17 y vamos a iniciar con los primeros 2 versículos. Lucas 17, 1, 2. Dice el Señor Jesús: Luego dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de tropiezos, nos dice que es inevitable, que son inevitables los tropiezos. ¿Y qué es un tropiezo? Un tropiezo, bueno, es una trampa, es algo que nos puede hacer caer, es un obstáculo que nos puede hacer caer. Y es muy importante que nosotros como creyentes no pongamos ninguna trampa, ningún obstáculo, ningún tropiezo a otras personas. Y aquí vemos la importancia en el versículo 2, bueno, en el 1 al final y el versículo 2, dice, hay de aquel que los ocasiona. Como hijos de Dios debemos ser muy cuidadosos, debemos amar a las otras personas y en lugar de ser de tropiezo a las personas, nosotros debemos ser de ayuda. Y dice que más le valdría ser arrojado a aquella persona que ponga tropiezos, más le valdría ser arrojado eh, con una piedra de molino atada al cuello. Tal vez no conozca las piedras de molino, eran piedras del tamaño de un automóvil, muy pesadas, que seguramente quien se atara al cuello una piedra, pues no tendría oportunidad de nadar. Esta piedra lo llevaría hasta el fondo del mar. Y nos dice
que más le valdría ser atado a una piedra de molino que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Aquí, obviamente, nosotros debemos ser de bendición a los niños, a los jóvenes, debemos ser de bendición a los pequeños en edad, pero no solamente a los pequeños en edad, también nosotros debemos ser de bendición a los pequeños en la fe, aquellas personas que han conocido al Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo y espiritualmente son recién nacidos, son como bebés, son como niños. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no ser de tropiezo, de no pecar o causar algún mal a estas personas. Eh, Porque nosotros, en lugar de ser de ayuda, podíamos ser de tropiezo, y con nuestros actos, con nuestros pecados, podríamos nosotros hacer que estas personas pequen. Podemos conducirlos hacia el pecado. ¿De qué manera? Bueno, de forma directa o indirecta. Y pues nos dice la Escritura que si nosotros como creyentes ocasionamos esto, sería mejor estar muertos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, nos habla de lo importante de tener cuidado con el creyente débil, ¿verdad? Con el creyente pequeño, con el recién nacido, y nos muestra no, y nos dice también en el versículo 13 de ahí de Romanos, que no pongamos, que nos propongamos, que nos esforcemos en no poner tropiezos ni obstáculos a los hermanos. Y en el versículo 14 nos explica, habla sobre la comida. Hay personas que son débiles en la fe. Sabemos que en Cristo tenemos libertad, y como creyentes podemos ejercer esa libertad, y en este ejercicio debemos hacer todo de manera que lo que nosotros hagamos glorifica a Dios. Pero el Señor Jesucristo pone, por ejemplo, los alimentos. Puede haber algunas personas que por comer un alimento les cause tropiezo. O por ejemplo, beber. Sabemos que la Biblia nos dice y nos exhorta que no tomemos vino, que no nos embriaguemos. Sin embargo, hay algunas personas que en los alimentos pueden llegar a tomar una pequeña copa de vino tinto, y podemos ocasionar un tropiezo a esta persona. Si esta persona viene saliendo de un problema de alcoholismo y nos ve tomando una copa de alcohol, pues ¿qué le estamos transmitiendo? Puede ser que le transmitamos que hay tolerancia y que puede tomar una copa que después le puede llevar a tomar en exceso. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña, bueno, en esta carta Pablo nos enseña que debemos de tener cuidado con lo que nosotros hacemos, y si esto que nosotros hacemos puede ser de tropiezo para un hermano débil, para un hermano pequeño, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos mejor abstenernos. Si nosotros tenemos la libertad de comer algún tipo de carne y el comerla es de tropiezo para nuestro hermano débil, mejor debemos abstenernos. Si alguna bebida nosotros en nuestra libertad la tomamos, pero es de tropiezo para nuestro hermano débil, es mejor abstenernos y no tomarla. Así que debemos esforzarnos, como nos dice aquí Pablo, a promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. En Romanos, ahí mismo la carta que escribe Pablo, en esta ocasión sí vamos a leerlo, en Romanos 2, versículos 23 y 24, vamos a ver cómo eran los judíos de tropiezo para los gentiles. Dice: tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Aquí el apóstol Pablo cita una blasfemia al Dios de Israel, que vino como resultado de la hipocresía de los judíos en el primer siglo. Quienes se jactaban eran personas muy religiosas, y su religión se basa en la ley,
y se jactaban en que ellos cumplían la ley. Sin embargo, ellos no la cumplían y desobedecían a Dios y la quebrantaban. Y sin embargo, ellos pretendían imponer que los gentiles, que los demás, cumplieran la ley que ellos no cumplían. Por eso estos judíos eran de tropiezo para los gentiles, y los gentiles, ¿qué sucedía con ellos? Bueno, ellos blasfemaban el nombre de Dios a causa de ver la mala conducta de estos judíos. Nosotros también debemos de tener cuidado. Hay personas que no conocen la Biblia, y cuando saben que nosotros somos discípulos de Jesús, que somos creyentes, que hemos puesto nuestra fe en Él, la mirada de las personas está puesta en nosotros. Nosotros no somos perfectos, nosotros nos equivocamos. Cristo nunca se equivocó, Cristo sí es perfecto, y sin embargo estas personas, en lugar de poner su fe en el Señor Jesús, en lugar de poner su vista en el Señor Jesucristo, ponen la vista en nosotros. Y nuestro testimonio, si es bueno, si nosotros nos esforzamos, pues glorificamos a Dios. Pero si nosotros cometemos pecado, si nosotros llevamos una vida que no muestre que somos verdaderos discípulos de Jesús, ¿qué va a suceder? Bueno, las personas, así como los judíos, pueden blasfemar contra Dios. Por eso es muy importante cuidarnos y cuidar el testimonio. Y bueno, en lugar de ser de tropiezo, en el Evangelio de Mateo 5:16, nos dice qué debemos nosotros hacer para no ser de tropiezo para los incrédulos, para aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ser de tropiezo para los incrédulos? Bueno, debemos llevar una vida piadosa en la que nuestras obras brinden testimonio del poder salvador de Dios, que las personas puedan ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas una vez que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, y ellos, al ver la bendición que es vivir una vida en Cristo, que ellos también desean lo mismo, que en base a nuestro testimonio, a lo que ellos ven, ellos desean buscar a Jesucristo. Y estas obras que nosotros hacemos, que son de testimonio, pues esto glorifica a nuestro Padre Celestial y hará que crean en el Evangelio. Ahora vamos a continuar con los versículos 3 y 4 de Lucas 17, y vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al perdón. Lucas 17, 3 y 4. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Aquí, en cuanto al perdón, ¿qué dice el Señor Jesucristo en qué debemos nosotros hacer si una persona peca contra nosotros? Si una persona peca contra mí o peca contra ti, ¿qué debes hacer? Bueno, nos dice que debemos reprenderlo, y si se arrepiente, perdónalo. Nosotros debemos hablar con esta persona, no debemos andar pues en forma de chisme, diciéndoles a las otras personas lo que esta persona nos hizo a nosotros. Nosotros debemos ir con esta persona y hablar con ella, y si esta persona se arrepiente, nos dice que le perdonemos. Y si él dice me arrepiento, pero ¿cuántas veces debo perdonarlo si esta persona reincide en su pecado hacia nosotros? Bueno, aquí la Biblia nos dice en el versículo 4, nos dice que 7 veces. Y bueno, este no es un límite, ¿verdad? Aquí es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que el perdón no se da una vez, se debe de dar de forma ilimitada. Nosotros debemos perdonar de forma ilimitada, como dice en Efesios 4:32, nos dice que nosotros perdonemos así como Dios
nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? En un día, más de 7 veces. Ahora multiplica ese pecado diario por los días de tu vida. ¿Cuántos pecados has cometido? Entonces, si Dios nos perdonara solamente 7 veces, pues no tendríamos perdón, ¿verdad? Pero el perdón de nuestro Señor Jesucristo es un perdón ilimitado, un perdón que cubre todo pecado, y así nosotros también debemos perdonar a aquel que peca hacia nosotros. Debemos de perdonarlo de una forma ilimitada. Y el perdón que nosotros ofrecemos es un perdón incondicional. El Señor Jesucristo nos manda a perdonar. Y este perdón no depende de nosotros mismos, no es un perdón que nosotros podamos dar con base a nuestras fuerzas, con base a lo que nosotros pensamos. Este perdón que es posible es porque Cristo habita en nosotros como creyentes. Y cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, el perdón que nosotros podemos dar a otras personas es el perdón de Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros podemos perdonar a otros, aunque parezca muy difícil, aunque parezca muy grave la ofensa, nosotros podemos perdonar porque es el perdón repito, de Cristo que habita en nosotros. Y esta enseñanza era tan difícil para los discípulos porque ellos entendían, bueno, si alguien me ofende grandemente, ¿cómo voy a perdonar? Esto es muy difícil. ¿Y qué hacen los discípulos? Bueno, le dicen al Señor Jesucristo que aumenten su fe. Y vamos a ver el versículo 5, ahí mismo en Lucas 17, dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe, porque su enseñanza les parecía tan difícil y sabían que ellos por sí mismos no podían, ni ellos necesitaban su fe en el Señor Jesucristo y le pedían que aumentara su fe. Y cuando nosotros nos encontramos en retos muy grandes, en cosas muy difíciles, ¿nosotros qué debemos hacer? Bueno, debemos pedir al Señor Jesucristo que aumente nuestra fe. Me tocó ver hace tiempo un testimonio de un papá quien sufrió la muerte de su hija a causa de un hombre. Este hombre asesino pues enfrentó a la justicia y hay lugares donde la justicia los condena a muerte o los condenan a años en prisión. Este hombre pues fue condenado a cumplir una sentencia privado de su libertad en la cárcel, y este hombre pues el papá era un hombre creyente y él fue puesta a prueba su fe. Imaginen lo difícil que era para este hombre, independientemente de la justicia que impartió la autoridad que juzgó al asesinato, qué difícil era para este hombre perdonar al asesino de su hija. Este hombre reconoció que en la situación tan complicada que él se encontraba, él reconoció que su fe estaba puesta a prueba. Y este hombre al final lo perdonó al asesino de su hija, y incluso va a sonar locura, ¿verdad? Pero este hombre inició una relación, una amistad con él, incluso lo evangelizó, y ahora estas dos personas comparten el evangelio de Cristo. Y este hombre pudo hacerlo solamente por su fe en el Señor Jesucristo, por el amor, por el perdón que él podía dar, porque Cristo vivía en él y perdonó al asesino de su hija. Y ahora nosotros, cuando estemos en situaciones difíciles, ¿qué podemos hacer nosotros para que aumente nuestra fe? Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestra fe aumente?
Bueno, nosotros debemos acudir a la palabra de Dios, debemos oír y meditar en la palabra de Dios. Y vamos a leer también en 1 Pedro 2, versículos 1 y 2, para ver qué debemos hacer para aumentar nuestra fe y crecer en nuestra salvación. Y esta es la palabra del Evangelio que les he anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer para crecer en nuestra salvación? Como creyentes, bueno, debemos abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias, calumnias, y debemos desear la palabra de Dios. Aquí la menciona que debemos desear con ansias la leche pura de la palabra, como un niño recién nacido. Y así, de esta manera, vamos nosotros a crecer en nuestra salvación. Vamos a recordar una historia del pueblo de Israel cuando fue posteriormente de haber sido sacado, de haber sido libertado de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto. El pueblo de Israel tenía la promesa de Dios de ser llevado a la tierra prometida, y para llegar a la tierra prometida tenían primeramente que vencer a Jericó. Y había un problema. Ellos tenían que cruzar el río Jordán, y por la temporada del año el río Jordán era un río caudaloso, era un río que se desbordaba. Y vamos a ver ahora cómo el Señor Jesucristo cumplió su promesa y cómo el pueblo de Israel debían confiar en Dios, debían tener su fe en Dios para que pudieran ver cumplida la promesa de Dios. Vamos a ver en Josué 3, versículos 9 al 13, y vamos a ver cómo ellos iban a cruzar el río Jordán. Dice Josué 3, del 9 al 13. Entonces Jesús les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsarán a los cananeos, a los hititas, a los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora, pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. De acuerdo a estos versículos, ¿cómo iban a poder pasar el río? Bueno, dice que los sacerdotes que llevaban el arca van a poner sus pies en el Jordán, y así las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Ahora el reto para el pueblo de Israel era que creyeran en la promesa de Dios. Ellos iban a cruzar el río siempre y cuando confiaran en la promesa. Vamos a leer del versículo 14 al 17 para ver qué hizo el pueblo de Israel y qué pasó en los versículos 15 y 16. Dice el versículo 14: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zeretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar
frente a Jericó. Aquí, de acuerdo a la promesa de Dios, tan pronto como los sacerdotes pusieron los pies, los sacerdotes que portaban el arca del pacto, pusieron sus pies y tocaron el agua, estas dejaron de fluir. Nos dice que así el pueblo de Israel pudo pasar y pudo cruzar el río hacia tierra o en tierra seca. ¿Y qué hubiera pasado si los sacerdotes no hubieran tenido fe en la promesa de Dios, si no hubieran confiado? Bueno, las aguas hubieran seguido fluyendo, hubieran seguido corriendo, y por lo caudaloso que se encontraba el río, pues iba a ser imposible que cruzaran y pudieran llegar a Jericó. Pero afortunadamente confiaron, tuvieron fe en la promesa de Dios y cruzaron. En la palabra de Dios encontramos promesas que Dios ha hecho a aquellos que tienen fe en Dios, aquellos que confían en Dios. Y si no tenemos fe, pues no podemos tomar los pasos que en obediencia debemos dar. Tenemos nosotros que confiar en Dios y seguir lo que nos dice la palabra. Una de las promesas que Dios nos ha dado es que Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a dar la vida eterna si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay personas, estamos a punto de llegar a la Semana Santa, y es un tiempo en que muchas personas acuden a eventos o ven películas, se transmiten constantemente películas que hablan de nuestro Señor Jesucristo, y efectivamente creen en el Señor Jesús, creen que Él estuvo aquí en la tierra, creen que su crucifixión fue real, que fue verdadera, que su muerte también, que Él murió, fue verdadera. Pero ese tipo de creencia no nos hace tomar las promesas que Dios nos ha dado. Ese tipo de creencia no nos dirige, no nos dirige a obedecer y así recibir la salvación que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 3, 23 al 25, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos privados. Es muy claro este versículo. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, tanto personas buenas como las personas más malas. Todos, absolutamente todos, hemos pecado, y la consecuencia del pecado es estar privados de la gloria de Dios, es estar separados de Dios. Podemos creer en Dios, pero eso no significa que estamos en una relación con Dios. Estamos privados, nos dice este versículo. Y el versículo 24, vemos ahí la promesa de Dios. Dice, pero por gracia somos justificados gratuitamente. Por gracia, un regalo inmerecido. No lo merecemos porque somos pecadores, pero por gracia somos justificados. Dios nos declara limpios, sin pecado, nos ve a través de Cristo, como si nunca hubiéramos cometido un pecado. De esta manera, Él nos justifica gratuitamente, no nos cuesta, porque Cristo lo hizo. Nos justifica gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y nos dice que Dios lo ofreció en un sacrificio de expiación, como en un sacrificio de expiación. Él se ofreció para pagar el pecado, el pago que demanda, el pecado que nosotros hemos cometido. Él se ofreció y lo pagó. Él fue ofrecido como un sacrificio de expiación, y el cual se recibe por la fe en su sangre. Si tú quieres recibir esa justificación, ¿qué tienes que hacer? Bueno, debes confiar, debes poner tu fe en el Señor Jesucristo.
Dice que se recibe por la fe en su sangre. Te invito en este tiempo, si tú no gozas, no disfrutas de las promesas que Dios nos ha dado, y una de ellas es el perdón de pecado y la vida eterna, pues te invito que el día de hoy pongas tu fe en el Señor Jesucristo, que no te quedes como la mayoría de las personas que solamente creen en Él, como alguien que existió, pero no confían en Él. Esa es la clave, confiar. Si no confían en Él, te invito a que hoy pongas tu fe en el Señor Jesucristo, que confíes en Él, no confíes en tus obras, no confíes en tu religión, confía en la obra que el Señor Jesucristo hizo, esta obra de expiación, y así tú podrás recibir la justificación, un regalo gratuito, la justificación, y podrás ser declarado limpio, sin pecado, gracias a la fe a la fe en el Señor Jesucristo. Te invito, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy y goces de esta promesa, una promesa eterna, goces de esta promesa por toda la eternidad. Vamos a continuar ahí mismo en Lucas 17, y ahora vamos al versículo 6. Dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, según este versículo que nos enseña el Señor Jesucristo, ¿qué potencia tiene la poca fe? La fe como el tamaño de un grano de mostaza. Está investigando cómo es el tamaño del grano de mostaza y es un tamaño muy muy pequeño. Y bueno, nos dice que se pueden hacer grandes cosas, cosas que pueden parecer imposibles, ¿verdad? Puede ser personas que tengan mucha fe, personas que tengan poca fe, pero aquí lo importante es el objeto de nuestra fe, es tener nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son algunas cosas que a nosotros nos pudieran parecer difíciles y hasta imposibles, por las cuales nosotros necesitamos más fe? Bueno, algo que deseamos, todos los que ya conocemos a Jesucristo, es la salvación de todos nuestros familiares, de todos nuestros contactos, a personas que conocemos, que tenemos una amistad con ellos y que les amamos. Y pues necesitamos fe, ¿verdad? Para la salvación de estas personas queridas. Tristemente, la mayoría rechaza la promesa de Dios en Cristo. La mayoría rechaza la salvación que en Cristo tenemos. También necesitamos fe, que nuestra fe aumente cuando tenemos defectos en nuestro carácter, que cosas que nos parece tan difícil cambiar y actuamos y después nos arrepentimos. Bueno, Dios puede hacerlo y necesitamos tener más fe en el Señor Jesucristo. Hay ocasiones cuando tenemos problemas de salud que nos dan un diagnóstico grave, puede ser cáncer, puede ser alguna enfermedad que es difícil para los médicos, pero nosotros necesitamos aumentar nuestra fe porque sabemos que el Señor Jesucristo es el médico de médicos y Él tiene el control de todo y en Él vamos a estar bien. También hay pues más problemas que pueden parecer difíciles, complicados, y son situaciones en las cuales nosotros ocupamos más fe. La siguiente enseñanza la encontramos en los versículos 7 al 10 de Lucas 17, y esta enseñanza es servir a Dios con fidelidad. Dice el Señor Jesús: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno?
después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. En esta ilustración, ¿qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos está enseñando que al cumplir nuestros deberes con Cristo, no estamos haciendo más que cumplir lo que debemos nosotros hacer, lo que nos es obligado. No podemos nosotros jactarnos, no es por virtud nuestra, sino por la gracia que Dios nos ha concedido. ¿Y por qué nosotros no debemos de presumir? ¿Por qué nosotros no debemos jactarnos de lo que hacemos por Cristo? Dice 1 Corintios 1, capítulo 4, 7. Dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Entonces, ¿por qué no debemos nosotros ser presumidos de lo que hacemos para Cristo? Bueno, porque todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, Dios nos lo ha dado, Dios lo ha permitido. Por eso no debemos nosotros jactarnos. Debemos reconocer, como leímos en Lucas 10, que debemos reconocer que sin Cristo nosotros somos siervos inútiles, pero en Cristo debemos hacer lo que Él nos manda hacer, nuestro deber. Dice también en 1 Corintios 9:16, ¿por qué no debemos enorgullecernos al servir a Cristo? Dice el versículo: sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo reconoce que es un deber que él tiene, no es para vanagloria, para jactarse, al contrario, dice que él está bajo la obligación de hacerlo y reconoce que puede haber consecuencias si no lo hace. Dice: ay de mí si no lo predico. Recordemos la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo en los evangelios. Nos dice, nos manda a ser discípulos hasta los confines de la tierra y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un mandato que nosotros debemos hacer como siervos de Dios y estamos obligados a hacerlo. Y como dice aquí Pablo, ay de nosotros si no lo hacemos, si no predicamos el Evangelio. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de estas 4 enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo. 4 enseñanzas en 10 versículos, imagínense. Solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Y vimos que no debemos de ser de tropiezo a otros. Debemos nosotros abundar en buenas obras para que los demás las vean y alaben al Padre que está en el cielo. No a nosotros, toda la gloria es para Dios. Entonces nuestras obras deben ser para alabanza de Dios. También nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden hasta 7 veces, ¿verdad? Vimos que debemos perdonar a los demás, así como Dios nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Debemos crecer en nuestra fe cuando estemos en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Nosotros debemos aumentar nuestra fe, debemos alimentar nuestra alma. ¿De qué forma? Bueno, a través de la palabra de Dios, leyéndola y después actuando en obediencia al Señor, como lo hizo el pueblo de Israel en la historia que vimos cuando cruzó el río Jordán, cuando se dirigían hacia Jericó. Y la última enseñanza es servir a Dios con humildad, reconociendo que somos siervos inútiles y no debemos nosotros presumir. Debemos de reconocer que lo que estamos haciendo es nuestra obligación y no estamos haciendo solamente más que cumplir aquello
aquello de lo que nosotros debemos hacer. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza. Esforcémonos, hermanos, en poner en práctica en nuestras vidas cada día esta enseñanza que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y antes de despedirnos vamos a orar. Señor, gracias por estas 4 enseñanzas. Gracias porque para nosotros son imposibles poder llevarlas a cabo, pero te damos gracias, Señor, porque tú moras en nosotros, moras en el creyente y recibimos un poder, Señor, que antes no teníamos, un poder que nos permite llevar a cabo todo aquello que tú nos has mandado, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser de tropiezo con nuestros hermanos aquí en la iglesia y también no ser de tropiezo para aquellas personas que aún no te conocen, que son incrédulas, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, que demos un buen testimonio y que nuestras obras te glorifiquen a ti, Señor. También oramos por el perdón cuando seamos ofendidos, cuando alguien peque hacia con nosotros. Pues pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a perdonar tantas veces que como sean necesarias, así como tú, Señor, nos perdonaste. También ayúdanos en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a que cuando estemos en situaciones que necesitemos, Señor, aumentar nuestra fe, ayúdanos, Señor, a acudir al libro que tú nos diste, a la palabra, Señor, para alimentar nuestra alma, Señor, y crecer, Señor, en nuestra fe y actuar conforme tú quieres que actuemos en tu palabra, Señor. También ayúdanos, Señor, a ser humildes y hacer, Señor, aquellas cosas que tú nos has mandado. Ayúdanos a ser obedientes, reconociendo, Señor, que somos siervos inútiles, Señor, pero gracias, Señor, porque tú nos utilizas, Señor, y nos das encomiendas, las cuales nosotros pues debemos hacerlas, Señor, porque tú así lo mereces, tú así lo has ordenado, Señor, y no tenemos nosotros nada que jactarnos porque tú, Señor, todo nos lo das para que podamos llevarlo a cabo. Bendice, Señor, a quienes están viendo este video. Pedimos por la salvación de aquellos que no te conozcan, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición que es tenerte en nuestras vidas y poder tener tu palabra y poder acudir a ella siempre que la necesitamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo oramos y pedimos tu bendición. Amén.